Capítulo 29. Gracia, el único medio de salvación. Aquí hay dos verdades importantes. Y quiero que lo tome y la próxima vez que escuche a un profesor o predicador decir lo contrario, acérquese a él y recuérdele esto. La primera verdad es que nunca nadie fue salvo, nadie es ahora salvo y nadie uno jamás será salvo excepto por la gracia. Antes de Moisés, nadie se salvó jamás excepto por la gracia. Durante el tiempo de Moisés, nadie se salvó excepto por la gracia. Después de Moisés y antes de la cruz y después de la cruz y desde la cruz y durante toda esa dispensación, durante cualquier dispensación, en cualquier lugar, en cualquier momento desde que Abel ofreció su primer cordero delante de Dios en el altar humeante, nadie se salvó jamás de otra manera que por gracia. La segunda verdad es que la gracia siempre viene por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Esto no quiere decir que antes de que Jesús naciera de María no había gracia. Dios trató en gracia con la humanidad, esperando la encarnación y muerte de Jesús antes de que Cristo viniera. Ahora, ya que Él vino y se fue a la diestra del Padre, Dios mira atrás a la cruz como nosotros miramos atrás a la cruz. Todos, desde Abel en adelante, se salvaron esperando la cruz. La gracia vino por Jesucristo. Y todos los que han sido salvos desde la cruz son salvos mirando hacia atrás a la cruz. La gracia siempre viene por Jesucristo. No vino en su nacimiento, pero vino en el antiguo plan de Dios. Ninguna gracia fue jamás administrada a nadie excepto por Yahvé a través y en Jesucristo. Cuando Adán y Eva no tenían hijos, Dios perdonó a Adán y Eva por gracia. Y cuando tuvieron sus dos hijos, uno ofreció un cordero y así dijo, espero al Cordero de Dios. Aceptó la gracia de Cristo Jesús miles de años antes de que naciera, y Dios le dio testimonio de que estaba justificado. La gracia no vino cuando Cristo nació en un pesebre. No vino cuando Cristo fue bautizado o ungido por el Espíritu. No vino cuando murió en una cruz, no vino cuando resucitó de entre los muertos. No vino cuando Él fue a la diestra del Padre. La gracia vino desde los orígenes antiguos a través de Jesucristo, el Hijo Eterno, y se manifestó en la cruz del Calvario, en sangre ardiente, lágrimas, sudor y muerte. Pero siempre ha estado operativa desde el principio. Si Dios no hubiera obrado en gracia, habría barrido a la raza humana. Habría aplastado a Adán y Eva bajo su calcañar en un juicio terrible, porque se lo merecían. Pero debido a que Dios era un Dios de gracia, ya tenía planeada una eternidad, el plan de gracia, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, Apocalipsis 13:8. No había vergüenza en el plan divino, Dios no tuvo que retroceder y decir, lo siento, pero he mezclado las cosas aquí. Simplemente siguió adelante. Todos reciben en algún grado la gracia de Dios, la mujer más baja del mundo, el hombre más pecador y sanguinario del mundo, Judas, Hitler si no hubiera sido por la gracia de Dios, habrían sido cortados y asesinados, junto con usted y yo y todos los demás. Me pregunto si hay mucha diferencia en nosotros los pecadores después de todo. Cuando una mujer barre una casa, parte de la suciedad es negra, parte es gris, parte es de color claro, pero todo es suciedad, y todo va antes de la escoba. Y cuando Dios mira a la humanidad, Él ve algunos que son moralmente de color claro, algunos que son moralmente oscuros, algunos que están moralmente moteados, pero todo es suciedad, y todo va delante de la escoba moral. De modo que la gracia de Dios actúa sobre todos. Pero la gracia salvadora de Dios es diferente. Cuando la gracia de Dios se vuelve operativa a través de la fe en Jesucristo, entonces hay un nuevo nacimiento. Sin embargo, la gracia de Dios detiene cualquier juicio que venga hasta que Dios, en su bondad, les haya dado a todos la oportunidad de arrepentirse. La gracia es como es Dios. La gracia es la bondad de Dios, la bondad del corazón de Dios, la buena voluntad, la benevolencia cordial. Así es Dios. Dios es así todo el tiempo. Nunca te encontrarás con un estrato en Dios que sea difícil. Siempre encontrarás a Dios misericordioso, en todo momento y hacia todos los pueblos para siempre. Nunca te encontrarás con ninguna mezquindad en Dios, nunca ningún resentimiento o rencor o mala voluntad, porque no hay ninguno allí. Dios no tiene mala voluntad hacia ningún ser. Dios es un Dios de absoluta bondad y cordialidad y buena voluntad y benevolencia. Y, sin embargo, todos estos funcionan en perfecta armonía con la justicia de Dios y el juicio de Dios. Creo en el infierno y creo en el juicio. Pero también creo que hay aquellos a quienes Dios debe rechazar por su impenitencia, pero habrá gracia. Dios seguirá sintiéndose misericordioso con todo su universo. Él es Dios y no puede hacer nada más. La gracia es infinita, pero no quiero que te esfuerces por comprender la infinitud. Tuve la temeridad de predicar sobre la infinitud unas cuantas veces, y me fue bien, al menos me fue bien. Tratemos de medirlo contra nosotros mismos, no contra Dios.
Dios nunca mide nada en sí mismo contra cualquier otra cosa en sí mismo. Es decir, Dios nunca mide su gracia contra su justicia o su misericordia contra su amor. Dios es todo uno. Pero Dios mide su gracia contra nuestro pecado. La gracia abundó para muchos, dice Romanos 5:15, conforme a las riquezas de su gracia, Efesios 1:7. Y, dice Romanos 5 nuevamente, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, 5:20. Dios dice mucho más, pero Dios no tiene grados. El hombre tiene grados. Una de las peores cosas que puedes hacer es hacer pruebas de coeficiente intelectual a las personas. Cuando estaba en el ejército tuve una prueba de coeficiente intelectual y obtuve una calificación muy alta, y he tenido toda una vida tratando de no recordar eso y mantenerme humilde ante Dios. Pienso en cómo clasifiqué en el 4% superior en todo el ejército y, por supuesto, sabes lo que eso le hace a una persona. Tienes que seguir humillándote, y Dios tiene que seguir castigándote para mantenerte abajo. Pero no hay nada en Dios que pueda compararse con cualquier otra cosa en Dios. Lo que Dios es, Dios es. Cuando la Escritura dice que la gracia aumentaba más, no quiere decir que la gracia aumenta más que cualquier otra cosa en Dios, sino más que nada en nosotros. No importa cuánto pecado haya cometido un hombre, literal y verdaderamente la gracia abunda para ese hombre. El viejo John Bunyan escribió la historia de su vida y la llamó, creo que fue uno de los mejores títulos jamás dados a un libro, Gracia abundante hacia el jefe de los pecadores. Bunyan creía sinceramente que él era el hombre que menos derecho tenía a la gracia de Dios. La gracia abundó. Para nosotros que estamos bajo la desaprobación de Dios, que por el pecado estamos bajo la sentencia del desagrado y el destierro eternos y eternos de Dios, la gracia es una plenitud incomprensiblemente inmensa y abrumadora de bondad y bondad. Si tan solo pudiéramos recordarlo, no tendríamos que jugar y entretenernos tanto. Si tan solo pudiéramos recordar la gracia de Dios hacia nosotros que no tenemos más que deméritos, seríamos abrumados por este atributo incomprensiblemente inmenso, tan vasto, tan enorme, que nadie puede comprenderlo ni esperar comprenderlo. ¿Dios nos habría aguantado tanto tiempo si solo tuviera una cantidad limitada de gracia? Si tuviera solo una cantidad limitada de algo, no sería Dios. No debería usar la palabra cantidad, porque cantidad significa una medida, y no puedes medir a Dios en ninguna dirección. Dios no habita en ninguna dimensión y no se puede medir de ninguna manera. Las medidas pertenecen a los seres humanos. Las medidas pertenecen a las estrellas. La distancia es la forma en que los cuerpos celestes dan cuenta del espacio que ocupan y su relación con otros cuerpos celestes. La Luna está a 250.000 millas de distancia. El Sol está a 93 millones de millas de distancia, y todo ese tipo de cosas. Pero Dios nunca le da cuenta a nadie de lo que Él es. La inmensidad de Dios y su infinitud deben significar que la gracia de Dios siempre debe ser inmensamente plena. Cantamos Amazing Grace, por supuesto que es increíble. ¿Cómo podemos comprender la plenitud de la gracia de Dios? ¿Cómo mirar a la gracia? Hay dos formas de pensar en la gracia de Dios, una es mirarte a ti mismo y ver cuán pecador eras y decir, la gracia de Dios debe ser inmensa, debe ser enorme como el espacio para perdonar a un pecador como yo. Esa es una forma y es una buena forma, y probablemente sea la forma más popular. Pero hay otra manera de pensar en la gracia de Dios. Piense en ello como la forma en que Dios es, Dios siendo como Dios. Y cuando Dios muestra gracia a un pecador, no está siendo dramático, está actuando como Dios. Él nunca actuará de otra manera que no sea como Dios. Por otra parte, cuando aquel hombre a quien la justicia ha condenado da la espalda a la gracia de Dios en Cristo y se niega a dejarse rescatar, entonces llega el momento en que Dios debe juzgar al hombre. Y cuando Dios juzga al hombre, actúa como él mismo al juzgar al hombre. Cuando Dios muestra amor a la raza humana, actúa como él mismo. Cuando Dios muestra juicio a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia habitación, Judas 6, él actúa como él mismo. Dios actúa siempre en conformidad con la plenitud de su propia naturaleza totalmente perfecta y simétrica. Dios siempre siente esta abrumadora plenitud de bondad y la siente en armonía con todos sus otros atributos. No hay frustración en Dios. Todo lo que Dios es Él está en completa armonía, y nunca hay ninguna frustración en Él. Pero todo esto Él lo otorga en su Hijo eterno. Mucha gente ha hablado de la bondad de Dios y luego se ha puesto sentimental al respecto y ha dicho, Dios es demasiado bueno para castigar a alguien, por lo que han descartado el infierno. Pero el hombre que tiene un concepto adecuado de Dios no solo creerá en el amor de Dios, sino también en la santidad de Dios. No solo creerá en la misericordia de Dios, sino también en la justicia de Dios. Y cuando ves al Dios eterno en su santa y perfecta unión, cuando ves al Dios único actuando en juicio, sabes que el hombre que elige el mal nunca debe morar en la presencia de este Dios santo.
Pero mucha gente ha ido demasiado lejos y ha escrito libros y poesía que hace que todos crean que Dios es tan amable, amoroso y gentil. Dios es tan bondadoso que el infinito no lo medirá. Y Dios es tan amoroso que es inmensamente amoroso. Pero Dios también es santo y justo. Tenga en cuenta que la gracia de Dios viene solo a través de Jesucristo y se canaliza solo a través de Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad abrió el canal y fluyó la gracia. Fluyó desde el día en que Adán pecó a lo largo de los tiempos del Antiguo Testamento y nunca fluyó de otra manera. Así que no escribamos poesía soñadora sobre la bondad de nuestro Padre Celestial que es amor, el amor es Dios y Dios es amor y el amor es todo en todo y todo es Dios y todo estará bien. Esa es la suma de muchas enseñanzas en estos días. Pero es una enseñanza falsa. La gracia es liberada en la cruz. Si quiero conocer esta gracia inconmensurable, esta bondad abrumadora y asombrosa de Dios, tengo que ponerme bajo la sombra de la cruz. Debo ir donde Dios libera la gracia. ¿Debo mirar hacia adelante o debo mirar hacia atrás? ¿Debo mirar hacia un lado o hacia el otro esa cruz donde murió Jesús? La gracia fluyó de su costado herido. La gracia que fluyó allí salvó a Abel, y esa misma gracia te salva a ti. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo nuestro Señor Jesucristo, Juan 14:6. Y Pedro dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo, Hechos 4:12. La razón de esto es, por supuesto, que Jesucristo es Dios. La ley podía venir de Moisés y solo la ley podía venir de Moisés. Pero la gracia vino por Jesucristo. Y vino desde el principio. Solo podía venir por Jesucristo porque no había nadie más que fuera Dios que pudiera morir. Nadie más podía encarnarse en él y seguir siendo el Dios infinito. Y cuando Jesús caminó por la tierra y acarició la cabeza de los bebés, perdonó a las rameras y bendijo a la humanidad, simplemente era Dios actuando como Dios en una situación dada. En todo lo que Dios hace, Él actúa como Él mismo.